igualdad. Bueno, pero de ahí, Luis, a utilizar la palabra nazi, ¿no es un salto un poco...? Bueno, estamos criticando que hay totalitarismo. Ayer nos llamaron medievales a nosotros, ¿no? Y mira cómo vamos vestidos. O sea que estamos criticando que hay un totalitarismo de género, que es un totalitarismo muy peligroso y muy preocupante, que quiebra el principio de igualdad, el principio de presunción de inocencia, que atenta contra los hombres, pero que también atenta contra las mujeres y que no las protege. Mira, hemos traído un cuadro del número de mujeres fallecidas antes y después de la ley de violencia de género, que es la rayita negra. La cifra está invariada, no cambia antes y después de la ley. Eso significa que la ley no ha solucionado el problema. Y a mi juicio, la ley no ha solucionado el problema porque parte de principios ideológicos que son absolutamente falsos. Esos son los que queremos combatir. Perdona, yo creo que te van a dar la réplica del propio plan. Claro, a ver, a mí personalmente me indigna. Lo de feminazi, Luis, me parece una falta de respeto y además, en fin, creo que se puede decir exactamente lo mismo sin insultar y sin banalizar, sin trivializar, porque estoy de acuerdo con Teo, el nazismo. Pero quiero que te responda Isabel Maestro Domenico, que ya es directora de esa agencia de comunicación y género. Desde el punto de vista de la comunicación, luego entramos en otras consideraciones, ¿a ti personalmente qué te parece esa campaña, Isabel? A ver, es una campaña que consigue trasladar a las calles un mensaje, pero por supuesto es un mensaje erróneo, porque necesitamos hacer más pedagogía en la ciudadanía para entender de qué hablamos cuando hablamos de una situación de desigualdad entre las mujeres y los hombres y por qué se crean leyes estatales, pero también leyes internacionales, convenios de derechos humanos que buscan equilibrar esa situación de desigualdad y sobre todo erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo. Tú eres feminista. Sí. ¿Cómo encajas que te llamen feminazi? Pues mira, las feministas estamos acostumbradas desde hace muchísimos años a que nos ridiculicen o nos pongan rótulos de estos, ¿no? De hecho, Olympe de Gouges, que fue llevada a la guillotina y tratada de demente por defender nada más ni nada menos que los derechos humanos de las mujeres, vivió una campaña de descrédito. Las sufragistas también conocemos todas cómo funciona esto. Lo que pasa es que nosotras, cuando estamos centradas en trabajar por conseguir una sociedad que sea más justa para todas y para todos, pues este tipo de cosas nos parecen cuanto menos ridículas. ¿Por qué los convenios internacionales aconsejaron a todas las, a todos los países miembros de la Unión Europea, por ejemplo, que nos aplicásemos el término violencia de género y no violencia doméstica? ¿Cuál es el matiz? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué ha quedado ya superadísimo lo de la violencia doméstica? Porque la violencia doméstica, de hecho, lo dice nuestro Código Penal en el artículo 173.2, es la violencia que se ejerce en el ámbito doméstico y que ejerce cualquiera de los miembros de la familia. Cuando hablamos de la violencia de género, estamos hablando de un concepto que tiene una construcción social y cultural, que ha sustentado históricamente esa diferenciación que no solo se traduce en la violencia física o psicológica, sino en una serie de procesos en nuestra sociedad, como la violencia que se ejerce a la hora de discriminar a las mujeres laboralmente, cuando hablamos de violencia a la hora de la explotación sexual o de nuestros cuerpos con otro tipo de fines como la gestación subrogada o los vientres de alquiler. Es decir, hay tantos matices que reducirlo a un ámbito como la violencia doméstica es invisibilizar el problema, que es mucho más grande. ¿Qué le quieres decir a Luis Losada? Isabel Maestro Domenico. Isabel, si me permites, me gustaría contestar. ¿Puedo? Sí. ¿Hola? Sí, claro, Luis, te escuchamos. Yo pretendía que eso fuese el diálogo. Me gustaría contestar porque creo... Sí, es que me parece que es importante contestar porque creo que el discurso de Isabel es muy interesante. Lo que ella plantea es que existe un concepto, como ya he dicho, que es la violencia del hombre sobre la mujer y que hay violencia de la mujer por el hecho de ser mujer. Y eso es absolutamente falso. De hecho, si analizamos en las cifras de las mujeres que han fallecido a manos de sus parejas, nos encontraremos que en muchos casos pues hay un problema de patologías, hay un problema de crimen pasional, hay un problema de convivencia, en fin, hay un problema de violencia doméstica. Pretender diferenciar que el hombre es
por naturaleza violento, que es lo que en el fondo se persigue, y además pretender afirmar, como dice la ley, que la mujer es una ciudadana de segunda categoría, a mí me parece aberrante, honestamente. Yo creo que la Constitución garantiza la igualdad, yo comparto el discurso de la igualdad en derechos, la igualdad en oportunidades, y eso es lo que estamos defendiendo. Por lo tanto, criticamos que haya una desigualdad en el trato en el Código Penal y criticamos sobre todo una filosofía que plantea que hay una violencia de la mujer por el hecho de ser mujer. Eso no ocurre. Deja, Luis, que te Eso responda es Isabel. claramente un error ideológico, y ese es el error ideológico que estamos denunciando. A ver, el problema es que cuando hablamos de para qué nos ha servido la ley, hay un elemento que es fundamental, y es que la ley ha conseguido trasladar a la mesa del debate público, a estos espacios, un problema que era privado. A las mujeres las estaban asesinando en las puertas de puertas para adentro de su casa, y hemos conseguido poner sobre la mesa un debate Visibilizar. que era necesario entender como un problema social. Nosotras, por ejemplo, trabajamos mucho en la educación en igualdad para prevenir este tipo de situaciones. Esto es muy fácil cuando educas a nuestros hijos e hijas en la idea de la igualdad de derechos y de oportunidades. Creo que estamos en línea con los derechos humanos. Claro. No nos estamos yendo a debates falaces diciendo que queremos irnos a meter ideas en la cabeza que nos... A ver, Alfonso y Carlos, que pedís la palabra. Señor Losada, le estoy... Esas ideas están en el prólogo de la ley, y yo creo que está muy bien que se visibilice una realidad que estaba de puertas para adentro, pero creo que también hay otras realidades. También hay hombres asesinados a manos de sus mujeres. Hombre, pero es un También hay porcentaje niños, como el caso muy inferior. del pequeño Gabriel. Pero... También hay ancianos. Hay un problema no se de sostiene. violencia dentro de violencia doméstica, y por lo tanto me parece Pero bien eso que es otra haya cosa, sensibilidad. Claro, pero es que nadie cuestiona. A ver, Lo que no entiendo es Luis, por qué se nadie tiene que hacer cuestiona con la a violencia prioris doméstica. Lo que no entiendo es por qué se tiene que hacer con a prioris pues ya está. Entonces lo que estamos necesitábamos cuestionando regular una nosotros es que situación. haya más castigo para el hombre que para la mujer. Fíjese lo que ocurrió en el Supremo hace muy poco tiempo, donde hubo un conflicto conyugal y al marido fue castigado en el doble de pena que a la mujer. ¿Usted cree que eso tiene sentido? ¿Usted cree que eso responde al principio de igualdad de la Constitución? Luis. A mí me parece que es una aberración jurídica, como han perdone. denunciado miles de jueces y miles de abogados. Podríamos Por lo tanto, sacar sobre esta eso es lo mesa que tenemos que solucionar. infinidad de sentencias que nos demuestran lo contrario. Y me parece más importante todavía, las feministas plantean que esto se trata de luchar contra esa lacra de las mujeres muertas a manos de sus se trata parejas. de regular Pero es que una fíjense lo que dice el situación dato. histórica de Es que la cifra desigualdad muertas, donde las mujeres han la vivido cifra de unas muertas, situaciones de desgraciadamente, violencia. no ha descendido. De un minuto, por favor, que no se Luis, entiende Y si no no. ha descendido porque hay un proyecto ideológico fallido, y estamos hablando de una ley fallida. Deja que te responda Alfonso Egea. Luis. Vamos a intentar que haya un diálogo, no un monólogo. Me parece que es un momento de No, Luis, enfrentar la así no- realidad así no se con juega, Luis. realismo No. y no con ideología. No, Claro, pues hablemos de realismo. perdone,